Este modelo cuenta con una gran cantidad de versiones de motores instalados aquí. Aquí se instaló todo, desde 4 cilindros en línea hasta el motor de 10 cilindros en V de gama alta para la versión deportiva del M5. Casi todos ellos eran atmósferas clásicas. El único biturbo se entregó a Estados Unidos y recibió la denominación N54. Hasta 2005, el nuevo modelo estaba equipado con un motor M54, disponible en versiones de gasolina y diésel. Hubo 3 modificaciones, 170 caballos, 2,2 litros, 192 caballos, 2,5 litros, 231 caballos, 3,0 litros. Son buenos motores con una vida útil bastante larga. Sin embargo, todavía había problemas. Por ejemplo, una pequeña grieta en la membrana provocó un aumento de la presión en el sistema, lo que provocó la extrusión de los retenes de aceite y las juntas de las tapas de válvulas. En caso de heladas severas, la condensación que se forma dentro de la válvula podría congelarse. Reacción instantánea: exprimir el líquido aceitoso. Muchos propietarios se han encontrado con un funcionamiento desigual del motor al ralentí, lo que es la causa de fugas de aire periódicas que el medidor de flujo no detecta. El sobrecalentamiento provocó una rápida falla de los sellos del vástago de la válvula y de las juntas del sistema de sincronización variable de válvulas, vanos. Por supuesto, estos acontecimientos provocan un mayor consumo de petróleo y una peor dinámica a altas velocidades. Debido al uso de aceite de baja calidad, los anillos se coquean y los compensadores hidráulicos se obstruyen. Pero quedé satisfecho con la fiabilidad de la cadena de distribución, que funciona fielmente y durante mucho tiempo. Y a pesar de todo lo anterior, el M54 no es un motor tan problemático en comparación con las unidades de modificación M. Para sustituir los obsoletos motores de la modificación M, en 2005 la planta de motores de Baviera produjo el motor N52. Está disponible en 2 versiones, 2,5 y 3 litros. Una característica interesante fueron los cilindros hechos de una aleación de aluminio y silicio, alusil. El revestimiento del cilindro se volvió más resistente al desgaste y retuvo bien el aceite. El motor también adquirió un sistema de control de válvulas de admisión sin aceleración y una bomba eléctrica. Y la bomba de aceite ahora podría cambiar el nivel de potencia dependiendo de la situación. A diferencia de su predecesor, el N52 era más potente y consumía menos combustible. Sin embargo, empezó a consumir aceite nada más salir del salón, especialmente la versión de 2,5 litros. La decisión de reducir el peso de los pistones y equiparlos con aros pequeños aumentó la probabilidad de desgaste y consumo anormal de aceite. La razón del rápido fallo del motor también podría ser un sobrecalentamiento banal de la novedosa bomba eléctrica. Su recurso rara vez superó los 100.000 km. El propietario del coche podría algún día tener que someterse a una revisión importante del motor debido a la despresurización de la culata, la junta no podía soportar la presión y a la fuga de anticongelante, lo que en conjunto provocó un golpe de ariete. Existen rumores entre los propietarios de un BMW 60N52 de que en condiciones urbanas el motor podría apagarse antes de alcanzar los 50.000 kilómetros. Si se cruzaba la línea de la muerte, otros problemas provocaban averías y mal funcionamiento del motor. En algunos, fragmentos de palas se ingresaron al sistema, algunos N52 perdieron potencia debido a la destrucción de los acoplamientos vanos. Otros motores experimentaron varios problemas de funcionamiento cuando el Valvetronic se desconectó o se rompió. Cada 100.000 kilómetros surgen dudas sobre la válvula de ventilación del cárter y las juntas del vástago de la válvula. Los motores que emitían el sonido del roce del metal durante un arranque en frío se enviaron para reemplazar el árbol de levas de escape y la barra de soporte. Con fines preventivos, para evitar problemas más graves, se recomienda sustituir la cadena de distribución cada 220 a 230.000 km. 4 años después de la presentación del coche, la planta de motores de Baviera produjo para él un motor de gasolina atmosférico de 4 cilindros, denominado N46. Era un motor de 2 litros con una potencia de 154 caballos. De hecho, era una versión más pequeña del motor N52.
Los problemas son generalmente estándar: aumento del consumo de aceite, mal funcionamiento del Valvetronic, funcionamiento incorrecto del sistema de ventilación del cárter, etc. Un problema típico era el de que la cadena se volcara al romperse las zapatas guía. Ese mismo año aparecieron en el mercado modelos con motores N43 y N53, que se distribuyeron activamente en mercados con buena calidad de combustible. Curiosamente, aquí los ingenieros se negaron a utilizar el sistema Valvetronic, simplemente no había suficiente espacio para ello. El sistema de inyección directa, por supuesto, se convirtió en un problema adicional a las llagas ya mencionadas anteriormente. Los propietarios se sorprendieron especialmente por el repentino golpe de ariete. Como resultó más tarde, el diseño incorrecto del inyector piezoeléctrico provocó que, cuando se apagaba el motor, se filtrara gasolina hacia el cilindro. La bomba de combustible de alta presión ha pasado por alrededor de 7 restilins. En 2006, apareció un motor inusual con la designación N54 y un volumen de 3 litros. Recibió 2 turbocompresores y complació a los automovilistas con el regreso a las habituales camisas de hierro fundido. Esta modificación solo se puede encontrar en el mercado americano, porque fue diseñada específicamente para él. Inicialmente, el N54 fue desarrollado por Alpina, que se especializa en modificar automóviles de la marca alemana. Pero aquí también persisten los problemas con las bombas de inyección de combustible y los inyectores piezoeléctricos. Además, se añadió el consumo adicional de petróleo de las turbinas. Pero después de 4 años, el motor V6 Biturbo resultó ser la unidad de potencia más óptima para el modelo E60. Los que realmente tienen mala suerte con el motor son los propietarios del BMW E60 con la denominación 54OI, 545 y 55OI. Aquí se instaló el motor N62, que con el aumento de volumen sufrió más problemas globales. Han aumentado los fallos de funcionamiento de los sistemas vanos y Valvetronic. Los sellos de válvulas también sacaron presupuesto de la billetera del propietario del N62. Se produjeron raspaduras en los cilindros de alusil, causadas por problemas con los catalizadores. Resumiendo todo lo anterior sobre los motores E60 que se alimentan de gasolina, podemos decir con confianza que todos tienen puntos dolorosos de una forma u otra. Tendrás que aguantar esto. Podemos decir con seguridad que es absolutamente imposible comprar un BMW Serie 5 sin comprobar el motor. Durante el funcionamiento de los motores diésel, los propietarios del E60 notaron un número mucho menor de problemas. El 520D estaba equipado con un M47 de 4 cilindros y la versión actualizada del N47. En el quinto 6 diésel, los ingenieros alemanes instalaron un solo M57, entre los que también se encontraba una versión Biturbo. En general, no se puede dejar de notar la atención y la calidad de los motores alemanes con el prefijo M. Son únicos a su manera, se caracterizan por un bajo consumo de combustible y un número mínimo de problemas. El sistema de combustible del motor M57 está muy bien diseñado. Además del hecho de que el sistema tiene un bajo grado de desgaste, cualquier mal funcionamiento se puede eliminar fácilmente y no afecta las finanzas. Para los motores de esta modificación, cuya potencia supera los 230 caballos, se instalan especialmente inyectores piezoeléctricos Bosch. Se sienten muy bien incluso después de 300 a 350.000 km. Solo el pulverizador puede fallar. Los inyectores electromagnéticos para motores menos potentes también son adecuados para reparación. Los problemas más graves con los motores M47 y M57 incluyen los flaps giratorios. La mayoría de las veces, se contacta con ellos en el momento en que las manchas de aceite comienzan a verse debajo de las tapas de montaje. Con el tiempo, el charco de aceite, que aumenta de tamaño, gotea sobre la unidad de control de la bujía, lo que provoca que finalmente se rompa. Y aquí los automovilistas encontraron una salida a la situación desmantelando los amortiguadores e instalando tapones en el colector de admisión. Pero el colector de escape tiende a agrietarse. Pero puede encontrarlo rápidamente en stock en el mercado, incluido un análogo a un precio más razonable. A mediados de 2007, se empezaron a instalar nuevos motores diésel turboalimentados de 4 cilindros en el E60.
Se distinguen por una culata de aleaciones de metales ligeros y una transmisión por cadena de distribución trasera. Es este impulso el que posteriormente plantea otro motivo de crítica a los propietarios de los 5. Muchos entusiastas de los automóviles se quejaron de la rotura de una de las cadenas de transmisión o de la destrucción de las barras guía, a pesar de que el kilometraje del vehículo ni siquiera había superado los primeros 100.000 kilómetros. Algunos ejemplares caminaron fácilmente entre 200 y 250.000 km y en esta ejecución no se detectó ningún estiramiento de cadena. Aún así, la naturaleza del viaje, el peso del automóvil, la puntualidad y la calidad del servicio de aceite juegan un papel importante en muchos aspectos. El motor N47 también presenta grietas en las cavidades entre cilindros de la culata. Cuando esto sucede, también se observa una disminución en la cantidad de anticongelante, fluye hacia los cilindros y la bandeja. El problema solo se puede solucionar sustituyendo la culata. Resumiendo los resultados de los motores diésel, podemos decir que su funcionamiento le traerá muchos menos problemas. Solo la modificación del N47 puede ofrecer un ramo de sorpresas más o menos impresionante. Para los 5 de la carrocería E60 se utilizaron dos tipos de transmisiones automáticas, la serie GM6L45 para motores de gasolina y la ZF6HP para motores diésel. Los años han demostrado que con una caja de cambios GM suele haber menos problemas. Sin embargo, ambos requieren atención oportuna y de alta calidad, especialmente si tiene un estilo de conducción activo. Dependiendo de esto, se recomienda cambiar el aceite cada 60 a 100.000 km. Se instalaron transmisiones automáticas ZF6HP19 y 6HP21 para motores de gasolina de 6 cilindros y 4 en línea. El primero se utilizó para el E60 anterior al rediseño y el segundo para modificaciones actualizadas. Lo mismo se hizo con las cajas de cambio 6HP26 y 6HP28, que se instalaron en motores V8 de gasolina y diésel. En general, ambas transmisiones son dignas de elogio, porque los problemas con ellas solo pueden surgir con un estilo de conducción agresivo. Pero incluso en este caso, se pueden evitar problemas cambiando el aceite con más frecuencia e instalando sistemas de refrigeración adicionales. Como recomendación podemos recomendar el reemplazo de elementos de goma cada 150.000 km para evitar la salida del sistema ATF. La vida útil aproximada de la transmisión ZF se puede estimar en 300.000 km. El primer problema grave con una transmisión automática suele ser un mal funcionamiento del convertidor de par. El sistema multimedia patentado eDrive, también llamado Car Communication Computer, CCC, también se ha convertido en una especie de característica del E60. En aquel momento, fue uno de los primeros coches en utilizar un mando a distancia y un joystick para controlar el sistema de entretenimiento. Esta tecnología todavía se utiliza hoy en día. El multimedia adoptó la designación CCC de la unidad de control, así se llama. Los primeros propietarios del E60 anterior al rediseño probablemente tengan una historia sobre cómo tuvieron que sufrir con este sistema. La cuestión es simple, tarde o temprano la unidad de control multimedia simplemente se convierte en un ladrillo. Su mal funcionamiento provocó una falla total del eDrive o una congelación constante. Durante el diagnóstico resultó que la unidad CC se había muerto. Luego, los propietarios compraron uno usado, pero después de un tiempo también se estropeó. Solo un par de años después, los expertos alemanes pudieron explicar la causa de las constantes averías, la pérdida de contacto entre la conexión entre el procesador y la placa base. Ahora el problema se puede solucionar rápidamente con un soldador. En el rediseño del E60, el problema se solucionó, aquí ya se utiliza la unidad de control CIC. Por cierto, muchos propietarios de los 5 anteriores al rediseño simplemente compraron un bloque CIC y vivieron en paz. Hoy en el mercado secundario también se pueden encontrar ejemplares con CCC utilizados del 15 en la carrocería E70. También existen problemas de calefacción. Lo más habitual es que se rompa uno de los cables escondidos en el interior del asiento delantero. En algunos casos, el conductor puede incluso sentirse molesto por el olor a quemado. El cable simplemente se corta y cae en chispas sobre la espuma, que se derrite.
¿Cuántos nervios de los propietarios de E60 fueron desperdiciados por el puntal del capó? Cada 5 lo tiene y es una estructura de 2 varillas. Un extremo de la varilla se fija al vidrio frontal y la parte media del espaciador se fija al soporte. El hecho es que incluso un procedimiento tan simple como cambiar el filtro de cabina requiere retirar esta pieza. Tan pronto como el espaciador vuelve a colocarse en el lugar que le corresponde, comienza a emitir chirridos y golpes desagradables. Al conductor le parece que el problema está en la suspensión, donde intenta encontrar el problema. Alguien desmonta y rellena el tablero interior con sellos en un intento de eliminar el desagradable chirrido. Solo más tarde quedó claro que la causa de los terribles sonidos era el hilo desgastado de la parte central del espaciador. El problema se soluciona sustituyendo el soporte o perforando las roscas. Aquí todo es excelente, incluso no hay quejas sobre la unidad de control ABS. A menos que el líquido de frenos comience a salir del tubo con la manguera de goma. Se soluciona reemplazando el tubo. Cualquier mecanismo eléctrico de un automóvil puede fallar. En el BMW E60, por ejemplo, los espejos laterales eléctricos pueden girar 180 grados. El caso es que con el tiempo el pestillo se atasca y al desplegarlo no detiene los espejos. El problema se puede solucionar limpiando y lubricando el mecanismo giratorio y el servoaccionamiento. En buen estado, la tapa del maletero debería abrirse rápidamente y frenar solo en el último momento. Si, al abrir el maletero, la tapa sale volando y golpea el pestillo, entonces puede pedir un nuevo amortiguador para el resorte. Además, un sonido de golpe al abrir puede deberse a un soporte de resorte del maletero desgastado. Empezando por el 5 de este cuerpo, el cerebro del coche mantiene comunicación con la batería. Esto significa que después de reemplazarlo, es necesario registrar una pieza nueva. Por ejemplo, reemplazar una batería ácida por un modelo con electrolito absorbido requerirá una recodificación. De lo contrario, la batería se cargará insuficientemente o, por el contrario, se sobrecargará. Curiosamente, es necesario registrar la batería en el cerebro del coche incluso si se sustituye por una batería completamente idéntica. Los ingenieros alemanes equiparon el terminal negativo con un transmisor especial que escanea periódicamente la pieza y registra sus características en una computadora. Si después del reemplazo no informa a la computadora que se ha instalado una batería nueva, espere problemas eléctricos. En primer lugar, el pequeño módulo responsable de gestionar la potencia y los sensores de aparcamiento se verá afectado. Como resultado, los instrumentos a bordo comienzan a funcionar mal o se apagan por completo. Es mucho peor si el agua ahoga el módulo IBS. En este caso, el E60 no podrá entrar en modo de suspensión y todos los sistemas agotarán la batería. Por supuesto, puede solucionar temporalmente el problema desconectando el módulo del conector, pero no recomendamos retrasar su sustitución. En una camioneta, las cosas son mucho más divertidas, el cierre centralizado deja de funcionar y la electrónica ubicada en la parte trasera del automóvil comienza a funcionar mal. ¿Qué crees que puede fallar y generar costes elevados para el coche? Lo creas o no, este es un cable de alimentación. Conecta la batería y el compartimento del motor, pasando por la parte inferior del coche. En el lugar por donde sale el cable del maletero hay un contacto de conexión, reforzado con una conexión por tornillo. Esta conexión está protegida por una tapa especial, pero aún así puede llegar humedad. Después del primer golpe, comienza a producirse lentamente una reacción química que da como resultado la formación de una sal de cobre, en última instancia, un conductor. Tarde o temprano, la oxidación alcanza proporciones tales que el cable simplemente hace un cortocircuito con la carrocería y el automóvil se incendia. Ha habido muchos casos de este tipo en todo el mundo, por lo que vale la pena prestar especial atención a la protección de este lugar. Hay muchos lugares donde puede haber fugas de aceite en el E60. En los motores turbodiesel se observan fugas en los tubos del intercooler. También se encuentran manchas de aceite en la cremallera de dirección activa y los estabilizadores, el tubo del radiador, el conector eléctrico y la bandeja de la transmisión. Es importante eliminar todo esto a tiempo. Es necesario inspeccionarlo periódicamente. Los embragues que han superado su vida útil provocan golpes durante el funcionamiento de la transmisión.
Este modelo contaba con configuraciones de tracción total, equipado con una caja de transferencia denominada ATC300. Para habilitar la tracción total, debe conectar la tracción del eje delantero. Cada 60.000 km. Es necesario reemplazar el ATF en la caja de transferencia para evitar más problemas con la caja de cambios delantera y el semieje. La suspensión de este coche impresiona por su comodidad y fiabilidad. Por supuesto, no puede prescindir de problemas, cada 100.000 km hay que cambiar palancas, rótulas, bloques silenciosos y extremos de dirección. También habrá que sustituir los silent blocks y las palancas de la parte trasera. Es mejor instalar todo este original o utilizar buenos análogos. Lo único por lo que hay que pagar de más por el original son los amortiguadores neumáticos de las camionetas E61, que sustituyeron a los clásicos amortiguadores traseros. En los 5 también se produjo un gran avance en el cuerpo, en ese momento era inusual. Se utilizó aluminio para fabricar la parte delantera del automóvil, todas las piezas están hechas de él, desde el escudo del motor hasta el refuerzo del parachoques. Este monolito de aluminio permitió reducir el peso del vehículo y mejorar así sus características dinámicas. No hay nada malo que decir sobre la carrocería, está hecha de muy alta calidad. La pintura es duradera, el metal se adapta bien a cualquier irritante, no hay puntos débiles susceptibles a la corrosión. Pero las alfombrillas interiores aún pueden mojarse debido a una impermeabilización exterior mal pensada. Exactamente la misma situación ocurre con las unidades de control ubicadas en la parte inferior del maletero si el sistema de drenaje se obstruye. Este problema se manifiesta especialmente en las camionetas E61. Por lo tanto, se recomienda limpiar los tubos de drenaje al menos una vez al año. Están ubicados detrás de la unidad de luz trasera, donde están ocultos debajo de la moldura del maletero. Además, las gotas de agua pueden volar sobre la batería a través de la válvula de ventilación instalada en el lado derecho del parachoques trasero.